Bien, bien, bien. Voy a comenzar a leer esta versión. Romanos 4, se llama La Biblia al Día. Tengo la Dios habla hoy acá y obviamente la Scofield. Luego miraré con otras versiones. Por ahora revisemos esta, ¿ok? Voy a coger solamente el versículo 4. Espérame, el capítulo 4. Vamos a ver. Abraham fue humanamente, hablando el fundador de la nación hebrea. Perdón. Abraham fue humanamente hablando del fundador de la nación hebrea. ¿Cuáles fueron sus experiencias en cuanto a la salvación por fe? Este es capítulo 4 de Romanos, ¿ok? Lo aceptó Dios por las buenas obras que había realizado. Si así hubiese sido, tendría de qué gloriarse. Pero desde el punto de vista divino, Abraham no tiene nada de qué gloriarse. Desde el punto de vista de Dios, Abraham no tiene nada de qué gloriarse. Las escrituras nos dicen que Abraham creyó a Dios y por eso Dios pasó por alto sus pecados y lo declaró inocente. Obtuvo su derecho al cielo en virtud del bien que hizo. Perdón, ¿obtuvo su derecho al cielo en virtud del bien que hizo? No, porque la salvación es un regalo. Si alguien pudiera ganarla, siendo bueno, no sería gratis. Y es gratis. Se concede a los que no hacen nada para obtenerla. Tremendo. Porque Dios declara sin culpa a los pecadores que simplemente tengan fe en que Cristo es el que los puede librar de la ira de Dios. El rey David se refirió a esto al describir la alegría del pecador indigno que Dios declara inocente. Bienaventurados y dignos de envidia, dijo, aquellos cuyos pecados han sido perdonados y encubiertos. Sí, dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta son los pecados. Tremendo. Entonces surge la pregunta, ¿es esta bendición solo para quienes tengan fe en Cristo y a la vez guarden la ley judaica? ¿O se otorga también a quienes no la guardan pero creen en Cristo? ¿Qué diremos? ¿Qué decimos de Abraham? Decimos que recibió estas bendiciones por fe solamente, o por haber guardado también la ley. Como respuesta a esta pregunta, contéstenme esta otra. ¿Cuándo le dio Dios la bendición a Abraham? ¿Fue antes de hacerse judío? Es decir, antes de iniciarse como judío por medio de la circuncisión. Él no se circuncidó sino hasta después que Dios prometiera bendecirlo en virtud de la fe que tenía. La circuncisión constituyó la señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y lo había declarado justo y bueno ante los ojos de Dios, hecho que ocurrió antes de que se circuncidara. Bueno, esta es una de las versiones. Acá está la versión, vamos a leer versión Dios habla hoy. Atentos a eso. Pero entonces, capítulo 4 de Romanos. Pero entonces, ¿qué diremos que ganó Abraham, nuestro antepasado? En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios. Pues la escritura dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. David mismo habló de la dicha de aquel a quien Dios reconoce como justo sin tomarle en cuenta sus hechos. O sea, tremendo, la Biblia enseña. Si Dios mirara nuestras conductas, chao, no habría un solo hombre de toda la historia de la humanidad que pudiera ser salvo. Pero aún la gente exige comportamientos, exige mandamientos, exige comportamientos y ni siquiera el que exige cumple mandamientos. Exige que se comporte bien y el que exige que se comporte bien no se comporta bien. La Biblia enseña que ni un solo hombre, Dios el verdadero dice que ni un solo hombre en toda la historia de la humanidad ha podido cumplir un solo mandamiento y se ha podido comportar bien. Tremendo. Y hoy escucho gente, exige que el otro se comporte bien y maltratan si el otro no se comporta bien y juzgan si el otro no se comporta bien y el mismo que juzgan ni cumple los mandamientos. Entonces, ¿dónde está? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Lo mismo y me quedó tatuado, Romanos 2. Tú que te jactas de que hay que cumplir mandamientos, de que hay que comportarse bien, de que hay que cumplir obras, de que hay que vivir en santidad y no fallar. Entonces, ¿tú por qué no vives en santidad? ¿Por qué tú sí fallas? ¿Por qué tú no cumples mandamientos? Porque lo enseña claramente la Biblia. Ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley porque el corazón del hombre tiende de continuo al mal y no hay uno solo que haga el bien en toda la historia de la humanidad. Así que el que vive por los mandamientos, por las conductas, por el esfuerzo, creyendo que mi comportamiento agrada o desagrada a Dios, primero no ha leído la Biblia, porque si hubiera leído la Biblia sabría claramente que el corazón del hombre tiende de continuo al mal, que las intenciones del corazón del hombre son perversas desde su juventud,
que no hay quien haga algo a lo bueno, no hay ni siquiera uno, que el corazón del hombre es engañoso, que el hombre es engañoso y de su corazón perverso nace mentira y maldad. O sea, que es imposible que un hombre haga uno solo o cumpla uno solo de los mandamientos de Dios, según la Biblia. Ya, según tu pensamiento, o el Dios a tu manera, o el Dios de tus pensamientos ya dirá otra cosa, pero yo estoy hablando del Dios bíblico, ¿no? Y este es un estudio bíblico, no es un estudio de nuestros pensamientos. Algunos dicen, sí, yo creo en Dios porque se imaginan el rostro de Jesús, o se imaginan un anciano allá como Dios en barba. No, eso no es creer en Dios. O yo decir, sí, Dios existe. Como alguien decía, creía que andar por fe es, no, yo soy rico, yo soy salvo. No, eso no es andar por fe. Fe es creer la palabra. La fe es por el oír y por la palabra de Dios. Dios dice que Dios siempre me lleva en triunfo en Cristo Jesús. La situación está difícil. Nada, Dios siempre me lleva en triunfo en Cristo Jesús. Dios dice que soy santo, justo y perfecto por la sangre de Jesús, pero yo me viro a mí digo, imposible. Pero Dios, ¿qué dice? Santo, justo y perfecto. O sea, la Biblia enseña en Romanos capítulo 3, versículo 4, todo hombre es mentiroso y Dios es veraz. Así que Dios dice la verdad, tú y yo decimos la mentira. Así de sencillo, eso dice Dios. Mi pensamiento dice otra cosa, pero no es tan así, Mauricio. Por eso te pido, vamos a la Biblia. Porque alguna vez una persona me dijo, no, ¿cómo dice la Biblia en Romanos 3 tal? Y yo fui a leer y decía otra cosa, pero yo decía, bueno, está bien, cualquiera se puede equivocar. ¿Cómo dice Mateo 2:17? Y vi y decía otra cosa. Pensé, bueno, cualquiera se puede equivocar, pero como dice Santiago 2:13, y dijo otra cosa, y dije, no, ya no. Desde ese día, todo el que escuche la palabra, le recomiendo que tenga la Biblia abierta, que mire 4 y 5 versiones, y que recomiendo se la lea 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 veces para que me diga si no está escrito lo que en este grupo estamos revisando. Entonces continúo, dice así. David mismo habla de la dicha, de la felicidad, de la alegría, quien Dios reconoce como justo, como libre de culpa, como perdonado de pecados, sin tomarle en cuenta sus conductas. Porque si Dios nos tomara en cuenta nuestras conductas, apague y vámonos. No tenemos opción. Pero tú que solamente juzgas, solamente murmuras, solamente mientes, ¿crees que esto no es igual a asesinar, adulterar y robar? Santiago 2 del 8 al 10. Vuelvo y lo repito, inexcusable quien quiera que seas tú que juzgas a otro, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Romanos capítulo 2, versículo 1. Bien, versículo 6 del capítulo 4. Dijo David, dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Cuando una persona puede recibir el perdón de pecados, la libertad de culpa, la justicia de Dios, en ese momento le entra grandísima alegría. Mucha alegría. La otra vez yo estuve haciendo una entrevista a varias personas que pudieron escuchar el mensaje del Evangelio y ellos decían, no, yo soy limpio de pecado por la sangre de Jesús, obviamente por mis conductas, no, porque el corazón del hombre tiende de continuo al mal, pero Jesucristo fue entregado a muerte por mis transgresiones, resucitó para justificarme y hoy justificado pues por esa obra preciosa, tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Y colgué videos. Y el 98%, 95% de personas recibieron con gran alegría estas noticias preciosas. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por amor a mí, de tal manera me amó Dios y muy alegres, alegría plena. Pero me encuentro con personas que se ponen bravas y comenzaron a ponerse bravas. ¿Cómo es posible que usted diga esa cosa? ¿Cómo así? O sea, ¿no sabes que tú eres malo? ¿O es que no te diga lo que dice la Biblia? Que tú eres malo. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿no te gusta lo que diga la Biblia? Que no hay uno solo que pueda cumplir un solo mandamiento. ¿Qué es mejor, una verdad terrible o una mentira linda? ¿Para qué una mentira linda? Para eso me voy a ver Los Simpson. No, si vamos a la verdad como es, y la verdad dice claramente que tú y yo, dignos de ser destruidos, dignos de ser desechados, malos, perversos, dice la Biblia, y la paga del pecado es muerte. Tú y yo, dignos al infierno sin excusa, pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Crea que Jesucristo fue entregado a muerte por tus transgresiones y resucitó para justificarnos. Y crea que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Que hubo derramamiento de sangre, hubo remisión de pecados. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Él es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es un esfuerzo porque yo digo, sí, así tiene que ser, así tiene que ser. No, así no es.
Si quieres interactuar conmigo en el grupo Facebook, ahí dejo los links, ve al grupo Facebook, ahí dejas tu reporte, dejas tus preguntas y ahí hablamos e interactuamos, ¿ok? Por acá no, porque hay mucho distractor, porque como digo, hay preguntas lindas, hay personas que no vienen ni con versículos, solamente con ira, con molestia, con emociones, y pues no voy a envolverme en eso porque es pérdida de tiempo. Antes vamos a leer lo que es la palabra. La palabra habla claramente. ¿Será que esta felicidad corresponde solamente a los que están circuncidados? O sea, ¿qué es la circuncisión? Quitar el prepucio, echar fuera el cuerpo pecaminoso carnal, es la circuncisión espiritual. Realmente la circuncisión física es una señal del pueblo de Israel como consecuencia de la fe. Entonces acá dice, ¿será que está dicha esta felicidad solamente a los que tienen esa señal? ¿O corresponderá también a los que no tienen esa señal? Hemos dicho que Dios tuvo en cuenta la fe de Abraham para reconocerlo como justo. Pero ¿cuándo se le tuvo en cuenta? ¿Después de que Abraham fue circuncidado o antes? No después, sino antes. ¿Qué quiere decir esto? Que las obras son consecuencia de la fe. Pero sed santos porque yo soy santo, entonces usted tiene que dejar de fallar y no volver a fallar nunca más para poder estar con Dios. Entonces ningún ser humano podrá estar con Dios nunca. Y tú enseñas eso. Y tú has enseñado eso. ¿Sabes quién? No, ¿quién dijo eso? O sea, ¿quién puede venir sin pecado delante de Dios y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Al contrario, muertos en delitos y pecados, Él pagó por nosotros. Lo veremos en Efesios, pero no va a continuar acá. Bueno, vamos a avanzar ahora sí, porque recuerden que el capítulo que nosotros tenemos, al cual vamos a ingresar hoy, es el capítulo 5 de Romanos. Pero me encantó, como dije, Romanos 2, y lo seguiré repitiendo porque me encanta, porque ese 2%, porque son muy poquitos que vienen exigiendo que se cumplan mandamientos, ni los cumplen, y vienen a exigir que se cumplan mandamientos, exigiendo que el otro no falle y no cumple siquiera mandamientos, exigiendo que el otro mire, no toque, no haga, y ni siquiera cumple mandamientos, fallando, cometiendo incumplimiento de mandamientos, cometiendo fallas, y juzga al otro porque comete fallas. ¿Cuánta gente yo escucho que juzgan en este momento todo lo que está sucediendo en el planeta? Con Palestina, con Israel, juzgan y no se miran a ellos mismos, somos iguales que ellos, somos iguales de malos, pero no, esa juzgadera creyéndonos mejores, porque no vamos a la Biblia. La Biblia enseña que tu corazón y el mío es de continuo al mal y la paga del pecado es muerte. Tú y yo estamos destituidos de la gloria de Dios, dignos del infierno. Punto. Y creemos que somos mejores que israelitas, palestinos, terroristas o asesinos o ladrones o abusadores. Somos iguales y el que no tenga ese corazón jamás va a poderse ver a los ojos de Dios. Por esa razón, cuando uno se cree mejor que el otro, cree tener la autoridad para juzgar y opinar. Terrible, terrible, porque no nos hemos visto delante de los ojos de Dios, dignos de ser destruidos, dignos de ser desechados. Con lo que está sucediendo en el mundo nos damos cuenta de la perversión del corazón humano. O sea, el corazón del hombre tiende de continuo al mal. No hay ni uno solo que pueda cumplir un mandamiento. Y yo no tengo autoridad moral de juzgar a nadie porque yo soy peor que todos ellos, dice la Biblia. Cuando yo no leía la Biblia, sí juzgaba, creía que era así, que ellos eran peor que yo. Cuando yo me miro en la Biblia, no soy peor que ellos. Por pura gracia y misericordia, soy peor que Judas, que el asesino, que el abusador. Pero por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, aunque yo no haya hecho esas conductas, la Biblia enseña que si fallo en unas como si fallaran en todas. O sea, es igual. Entonces el juzgar, ¿quién? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dios está mostrando primero la perversión de la humanidad, se nota, el corazón de los hombres está terrible, gente hablando de Dios y eso masacran y asesinan. O sea, así somos nosotros, esa es la raza humana, todos dignos de ser destruidos. La única manera para entrar al cielo es Jesucristo, punto. ¿Ok? Entonces, esto también va para nosotros. Y el segundo punto, las señales antes del fin, rumores de guerras. Y aún la gente no cree. La gente no cree que estamos por primera vez. Hace como 30, 40 años decían, estamos en el reloj de Dios, ya estamos en los últimos días. No, verso. No, ahora sí se están cumpliendo los principios, se están cumpliendo las leyes. Ahora sí, antes no. Listo, vámonos al quinto. Justificados pues por la fe, porque Romanos capítulo 5, comenzamos con el versículo 1. Este ya lo hemos visto, pero bueno, vamos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
limpios de pecado, libres de culpa, aprobados por Dios, declarados rectos, hechos legales, eso es ser justificados, ser perdonados, justificados por la fe, justificados pues por la fe, Romanos 5, versículo 1, porque leímos el 4:25, Jesucristo fue entregado a muerte por tus transgresiones, resucitó para justificarte, pagó por tus pecados, resucitó para justificarte, y sigues diciendo que eres pecador o pecadora porque todos los días peco. O sea que para ti no sirvió el sacrificio de Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. No me digas que crees en Dios. O sea, alguien que me dice que cree en Dios y que tiene pecado, no ha leído la Biblia, o sea, está pisoteando la sangre de Cristo, está menospreciando a Dios. Que me dice que cree en Dios, entonces soy justo. El que cree en Dios es justo, el que no cree en Dios es pecador, obvio. Porque entonces el sacrificio de Cristo no sirvió. O sea, la obra de Cristo para solucionar el pecado no sirvió. O sea, lo que sucedió hace 2000 y pico de años no sirvió. ¿Ok? Entonces de esa manera Jesucristo fue entregado a muerte por tus pecados, resucitó para justificarte, y la Biblia enseña que hoy, justificado pues por la fe, el que cree, tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, por Jesucristo, por la fe, no es por las obras, porque si fuera por las obras, nadie puede ser justificado delante de Dios. La fe sin obras es muerta. La fe produce obras, la incredulidad produce obras. La fe, ¿qué dice? Lo que dice la palabra es cierto y produce obras. El que está fuera de la palabra también produce obras. Es mentira, pero también produce obras. Entonces, la fe sin obras es muerta. ¿Qué dice la fe? Que todo hombre es malo. ¿Cuáles son las obras? ¿Que ahora deje de fallar? No, que todo hombre es malo, pero que Cristo limpió su pecado. Entonces, ¿qué es creer? Yo soy digno de ser destruido, pero Cristo lavó mis pecados, soy justo. Eso es la fe. Y la fe produce obras. ¿Cuáles son las obras de un salvo? Solamente hay una: transmitirle a todas las personas esto que no sabían, vivir para el evangelio, vivir para Dios, agradecido con él, vivir para el perdón de pecados y transmitirlo a todo el mundo. Pero las obras de la incredulidad, ¿sabes cuáles son? Como no creen a la Biblia, entonces creen que cuando Dios les dice malos, dignos de ser destruidos, ahora me va a portar bien, y comienzan a cumplir mandamientos. Eso es la obra de incredulidad. Personas que creen que pueden portarse bien. El que quiere hacer el intento de cumplir mandamientos no cree en Dios porque no ha creído lo que dice la Biblia. Malo. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Si Jesús no era bueno, ¿tú y yo qué somos? Mientras estaba en la tierra, Jesús no era bueno, ¿tú y yo qué somos? Lo dice la Biblia. Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Dice Jesús. Bueno, solamente hay uno, Dios. Mientras haya un ser como en la tierra, como ser humano, no podemos decir que es bueno, si vosotros siendo malos. Entonces un malo no puede dar buen fruto, pero tú crees que si te esfuerzas y puedes dar buen fruto. Ya comenzamos mal. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por Jesucristo también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en las situaciones difíciles, sabiendo que las situaciones difíciles o las tribulaciones producen paciencia. Tremendo, paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo no puede vivir en alguien que tenga pecado, obvio. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin fe es imposible agradar a Él. Entonces, quien cree en Él puede recibir en su corazón el perdón de pecados, y como santo, ahí viene a vivir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede vivir en alguien que dice soy pecador porque todos los días peco. ¿O es que usted no peca? Equivocadamente, y muy delicada equivocación, cree la persona que al decir yo soy pecador, Dios está diciendo ahí tan humilde, y esa persona se cree humilde. Al decir yo soy pecador, somos pecadores porque todos los días pecamos. Cree que es humilde y está diciendo tu sangre no sirvió, yo la pisoteo con todo gusto. Por no leer la Biblia creen que dicen una cosa y están diciendo otra. Sin fe es imposible agradar a Dios, y crees que le agradas a Dios diciendo que eres pecador o pecadora. Como una persona me decía, yo cómo voy a decir es que yo soy santo, que yo no tengo pecado, yo soy santo que peca, alguien decía, o un santo, unas películas de ficción increíbles. Yo no sé a quién estaba escuchando, o sí sé a quién escuchando, pero el que no es con Dios es contra él, el que no es con Cristo está contra él, el que no recoge esparrama, si no está con Dios, obviamente sé con quién está.
Bíblicamente, claramente la Biblia lo explica. Entonces dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero ¿a quién tiene el Espíritu Santo? El que ha sido limpio de pecado, porque el Espíritu Santo no puede vivir en alguien con pecado. Dios no oye a los pecadores. Ahora, por eso, ¿qué hizo Jesucristo? Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, ¿qué enseña la Biblia? Que para Él poder vivir en nuestro corazón, tenía que quitar el pecado de nuestro corazón. ¿Y qué hizo? Consumado es. Consumado es. Pero, vuelvo y lo digo, por vista y no por fe, entonces las personas miran es la conducta, la obra, los hechos, obviamente no andan por la sangre de Jesús. Y la fe no es por hacer fuerza de que yo creo, no. Ay Dios, es la Biblia produce la fe, lo que está escrito es la verdad. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando aún éramos débiles, porque ahora Cristo en nosotros. Diga el débil, fuerte soy. El todopoderoso Jehová de los ejércitos ahora es conmigo. ¿O ignoráis acaso que sois templos del Dios viviente? ¿O pensáis que la Escritura ha dicho en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? ¿O no has leído que ya no vives tú, sino Cristo vive en ti? Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él murió por nosotros. Él pagó por nosotros. Y tú, al decir que eres pecador o pecadora, sabes, estás menospreciando su amor, su entrega hacia ti, como que para ti no sirvió ese sacrificio. Es que la persona no se va al infierno por el pecado, no, sino por no haber sido lavado, porque ya hubo la solución para el pecado. Pero la persona o no la quiere aceptar o no la puede aceptar. Pero siempre podrá escuchar el evangelio, porque la palabra lo enseña, todos tendrán esa oportunidad. Bien, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, atentos a esto, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para contigo, en que aún siendo pecador, Cristo murió por ti. Siendo pecador, no por bueno, Cristo murió por ti, sino siendo pecador, Cristo murió por ti. ¿Para qué? Para que en su sangre, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, con derramamiento de sangre hubo remisión de pecados. A que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, Apocalipsis 1:5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la vida. O sea, dice, pues mucho más estando ya justificados, ya perdonados, ya limpiados de pecado, ya librados de culpa por Dios a través de su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mira, tú y yo siendo enemigos, siendo pecadores, en la posición de pecadores, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y sigues o sea, estabas en el reino de las tinieblas y te trajo al reino de su amado Hijo. Una pregunta para ti. Coges la ropa sucia y la echas a la lavadora. Y la lavadora te la devuelve sucia. ¿Esa lavadora sirve? O la llevas a una lavandería y te la devuelven sucia. ¿Esa lavandería sirve? Llevas tu ropa sucia, la dejas en la lavandería y te la devuelven sucia. ¿Sirve? El agua purificadora pasa por el filtro y sigue sucia. ¿Sirve? La sangre de Cristo, pecador, la sangre de Cristo se lavó y sigue siendo pecador. ¿Sirve? ¿Sirve? O sea, ¿sirvió la sangre de Cristo? Yo pregunté en uno de los videos, ¿sirvió la sangre de Cristo? Y alguien dijo, obvio que sirvió. Entonces, si sirvió, no me puedes decir que eres pecador o pecadora. O si no, para ti no sirvió y sin fe es imposible agradar a Dios. Y al orgulloso, Dios mira de lejos, o sea, nada que ver con Dios. Con el Dios bíblico, claro, con el Dios de los pensamientos. Es que yo creo en Dios a mi manera. Pues a tu manera. Y bueno, sigue con Dios a tu manera. Estoy hablando del Dios bíblico. Dice, ¿qué más? Pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, versículo 11, Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. O sea, tú estás reconciliado con Dios por tus obras, o estás reconciliado con Dios por la sangre de Jesús. Reflexiona. Sin derramamiento de sangre no hacerse remisión de personas. Y por obras, si fallas en unas como si fallaras en todas. Santiago 2 del 8 al 10. Está escrito, todo lo que yo hablo que es porque está escrito. Santiago 2 del 8 al 10.
Si fallas en una es como si fallaras en todas o por la sangre de Jesús. Tú eres libre. Si quieres, ve por tu comportamiento, ve por los mandamientos, ve por tu esfuerzo, pero debo soltarte una cosa que dice la Biblia. Si fallas en una sola vez en tu vida, la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. O dos, me presento no por mi obra, sino por la sangre de Jesús. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hubo derramamiento de sangre, hubo remisión de pecados. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tremendo. Ahora, esto que voy a leer va a dejar todavía todo más claro. Por eso les pido, revisen. Y acá tengo 3 versiones, pero hay 5, 8 versiones más, pues me quedo con estas por ahora. Pero Romanos 5, versículo 12, sí, dice así. O sea, si tú te has perdido todos los videos, todo lo que hemos hablado, no te puedes perder esto. Dice así. 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? ¿Por qué hombre? ¿Cómo se llamó ese hombre? Por Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por Adán. O sea, así tú no hayas fumado, dicho groserías, cometido todas esas maldades, tú ya naciste como pecador. Acá lo dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, desde Adán hasta el que no ha nacido aún. Pero como el que no ha nacido aún ha pecado, porque es que creemos engañados que es que el pecado son las conductas. El pecado es estar desconectado de Dios que produce las conductas. Todo hombre nace desconectado de Dios. Pero ¿qué dice acá? Por cuanto todos pecaron, por culpa de Adán, no por nosotros y que ni habíamos nacido. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. Ya había pecado, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, o sea, la salvación, el perdón de pecados, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y la salvación, el perdón de pecados de Dios por la gracia en el nombre de Jesucristo. La Biblia es clara. Dice, y con el don, la salvación no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. No, una persona no se condena por muchos pecados. No. Se condena por uno solo. ¿Cuál es ese uno? Juan 16, versículos 7 al 9, que dice, por cuanto no creen en mí, el pecado que lleva a la condenación es no creer en Dios. Dios es la palabra. Juan 1:1, Juan 1:14, Hebreos 13:8 le enseñan. Por no creer en la palabra. ¿Cómo se cree en la palabra si la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? Estando conectado a ella, la misma palabra produce fe. Evidentemente el pecado es estar desconectado del corazón de Dios, estar desconectado de la palabra. Y el estar desconectado de la palabra, obviamente, el árbol se conoce por el fruto. Como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Obviamente estar desconectado de la palabra tiene como resultado una vida desenfrenada. ¿Mm? Por eso es el pecado. Estar desconectado, o sea, estar en pecado, produce una vida desenfrenada. ¿Qué es quitar el pecado? Volvernos a unir a Dios, traernos de nuevo a Dios. Y ahora la vida de Cristo fluye a través nuestro. Y la vida comienza a cambiar de esta persona. Ahora, con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Quién dijo que muchos pecados? A leer Biblia, un solo pecado para condenación. Y ya fue solucionado ese solo pecado para salvación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, el regalo que fue que Jesucristo pagó por tus pecados para tu justificación, que Él fue entregado a muerte por tus transgresiones para justificarte y resucitó para justificarte. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8, si Dios es el que justifica. ¿Tú te atreves a acusar a un escogido de Dios cuando Dios es el que lo justifica? Muy atrevido, muy atrevida. Nosotros que seamos capaces de acusar a un justo cuando Dios lo justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién condenará? Si al contrario, Él fue el que se entregó a muerte por nuestros pecados, murió y pagó y resucitó y ahora nos declara justos y además Él está intercediendo por nosotros. Pues si por la transgresión de uno, versículo 17, Romanos 5:17, si por la transgresión de uno, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, o sea, el perdón de pecados y la libertad de culpa. Libertad de culpa, o sea, por Adán todo el mundo muerto y pecador, pero por Cristo, el segundo Adán,
santos, justos, perfectos y lavados, limpios de pecado y libre de culpa. Tremendo. Muchos se quedaron en Adán, pero Dios nos regaló a Jesucristo. Y dicen que están en Cristo, pero siguen viviendo en Adán. Bajo obra, bajo esfuerzo, creyendo que Dios se agrada de eso. Si solamente está diciendo, no sirvió mi sangre, estás pisoteando mi sangre. No importa. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por la transgresión y el pecado de Adán vino la condenación a todos nosotros. Todo el mundo sin Cristo se va al infierno. De la misma manera, por la justicia, por el perdón de pecados, por la libertad de culpa de uno, Cristo vino a todos los hombres la justificación de vida. Es que la Biblia es muy exacta. Por eso, y recuerdo que esta persona me decía, yo cómo voy a decir eso, y comenzaba, y le presentaba yo los versículos, y peleaba con Dios, porque conmigo no, para que piensas cuando seas juzgado, solamente le mostraba versículos. Pero llegaron refuerzos, llegaron como 3 más refuerzos a querer contra, pues que están peleando contra la palabra, yo solamente les digo los versículos, y uno de esos prácticamente me pone un muñequito de los Simpsons, es que estás llamando atención, por favor, maduremos. Es que estás llamando la atención. Aló, es que quieres llamar, no estamos jugando, estamos hablando de tu alma. Estamos hablando de tu alma, no pelees más con la Biblia. Jesucristo dice que eres santo, justo y perfecto, y tú, yo soy pecador porque todos los días peco. ¿Sigues pisoteando la sangre de Cristo? ¿Crees que vas al infierno con eso? Inexcusable eres tú que juzgas a los que hacen eso. Y lo más tenaz es esto, listo, en tu orgullo no quieras, pero te estás llevando a tu familia, a tus seres queridos. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Si no te importa tu vida, listo, los de tus seres queridos, pero tampoco también los menosprecias. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Romanos capítulo 2, versículo 1. Pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, o sea, romper la ley, no cumplir los mandamientos, que escaparás del juicio de Dios. ¿Tú crees que juzgando escaparás del juicio de Dios? Esta persona, no, ¿qué podía hacer yo? No, me interesaba que esta persona pudiera comprender, pero su orgullo no pudo, su orgullo no lo dejó. Yo soy pecador, ¿yo cómo voy a decir que yo soy santo y yo soy pecador? Solamente le decía, listo, ¿qué? Lee la Biblia, acércate a un lugar donde compartan el evangelio verdadero. Compartan el evangelio verdadero. Continúo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y te pido que revises, no vas a revisar ahora, pero revisan 5, 10, 15, 20 versiones a ver si no dice lo mismo. Mira 3, 4 idiomas y no dice lo mismo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, por Adán, tú y yo somos condenados. De la misma manera, por la justicia de uno, por Jesucristo, tú y yo somos justos y salvos. Lo dice el versículo 18 de Romanos 5, versículo 18. Y Dios no miente. La Biblia enseña que todo hombre es mentiroso y Dios es veraz. Dios dijo que por la transgresión de Adán todos íbamos al infierno, pero de la misma manera por la justicia de uno, por el perdón de uno, por la libertad de culpa de uno, la justicia resucitó para justificarnos. Vino a los hombres la justificación, la libertad de culpa y el perdón de pecados de vida. La libertad de culpa da vida, porque una persona anda amargada y apocada y cada vez se ve más acabado y más destruido y más viejo, porque no tiene la libertad de culpa de vida, sino la condenación de la ley de muerte. La paga del pecado es muerte, condenación en el infierno. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores por la desobediencia de Adán, los muchos serán, dice, también por la obediencia de uno de Cristo, los muchos serán constituidos justos. No por tu obediencia, es que sujetó Romanos 11:32, para no, 11:32 dice así, te lo voy a leer, para que no veas que me lo inventé. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea que tú queriendo ser obediente cuando tú eres un desobediente. Dios dice que eres desobediente y tú quieres ser obediente. O sea, Dios dice que tú eres moreno y tú quieres ser blanco. Dios dice que tú eres bajito y tú quieres ser alto. O sea, definitivamente no estás recibiendo lo que Dios te dice. Dios dice que eres desobediente y Dios no puedo obedecer, ¿qué hago? Entonces acude a Cristo porque no hay más opciones. Pero tú recibes de Dios, eres desobediente, debo obedecer. Primero, porque eres tan altivo y tan altiva que no conoces que tú no puedes obedecer ni un solo mandamiento de Dios.
Yo llegué a ser y he sido un prepotente al creer que con mi conducta yo puedo agradar a Dios. Cuando me doy cuenta, me doy 3 bofetadas y me doy cuenta si yo soy digno de ser destruido. Al contrario, solamente me justifica la sangre de Jesús. ¿Qué dice acá? Veamos lo que dice la Biblia. Dice así: así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida, la libertad de culpa y el perdón de culpa, perdón de pecados que da vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de Adán, por causa de oír, por estar desconectado del corazón de Dios a Adán, por esa razón nosotros fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Cristo. No la tuya ¿qué? Si es que no puedes ni cumplir ni un mandamiento. Por la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. O sea, tú te presentas por tu obediencia o por la obediencia de Cristo. Pero si te presentas por la obediencia de tuyo, la paga del pecado es muerte. Si fallas en unas, como si fallaras en todas. ¿Ok? Pero, ¿qué dice? Por la obediencia de Cristo, Jesucristo fue entregado a muerte por tus pecados. Él, por amor a Dios, llevó tu pecado y el mío en la cruz del Calvario. Se entregó, se dejó humillar, se dejó pisotear, se dejó arrastrar, golpear, teniendo entre mira y mira por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, teniendo en mente que tú ibas a creer en él, ibas a estar muy agradecido por siempre viviendo para él. Tremendo. Y tú dices, no, yo creo en Dios a mi manera, yo soy pecador porque todos los días peco. ¿Eso va a agradar a Dios? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Lo repito acá. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Los mandamientos Dios los puso ¿para qué? Para que el pecado abunde. ¿Dice o no dice eso la Biblia? El que ojo los mandamientos en abundancia se separa de Dios. ¿Para qué? Así también dice, más cuando el pecado abundó, abundó la gracia. Entonces, cuando Dios te vio ya en el infierno muriendo, Dios en su misericordia vino y te reveló a Jesucristo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando más nos medimos en la ley, nos damos cuenta que somos más malos. Porque una persona hace el intento de ser bueno, o cree que es bueno, o hace el intento de portarse bien, porque ni ha leído la Biblia. Así de sencillo. Y si ha leído pasadas sacados de contextos. O ha escuchado a gente que está desconectada de la Biblia y que creen que está muy conectado. Porque acá lo dice, el que vive conectado a la ley, queriendo cumplir los mandamientos, solamente va a concluir algo: soy profundo pecador. Viene la condenación del pecado y en el momento viene la buena noticia. Pero Jesucristo fue entregado a muerte por tus transgresiones. Y el que se mide bajo la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. El que se entrega de corazón a cumplir los mandamientos solo va a poder cumplir, no puedo cumplirlos. Y en el momento Dios revela a Jesucristo y el perdón de pecados. Y esta persona ahora vive por misericordia y gracia para el Evangelio. Pero el que obviamente ni ha hecho el intento de cumplir mandamientos sigue diciendo hay que cumplir mandamientos, y se pone bravo cuando dicen que no hay que cumplir mandamientos porque no se pueden, y se pone bravo porque no se porta bien. ¿Cómo así que usted está portando mal? Tú que te jactas de la ley, te jactas de cumplir mandamientos y no cumples ni uno. Y no cumples ni uno. No cumples ni uno. No, que al menos uno, no cumples ni uno. La Biblia lo enseña claramente, no cumples ni uno. Pero crees que si te esfuerzas, pues, a leer Biblia, por favor, porque vas por un camino de muerte, lo dice la Biblia. Crees que es camino de vida, pero su fin es camino de muerte. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la libertad de culpa, para el perdón de pecados, para vida eterna por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 5, voy a leer un poquito acá. Igual, haciendo los estudios los hago es para mí. El que se quiera pegar a estudiar conmigo, perfecto. El Evangelio es para mí, ¿ok? El que pueda recibir y conectarse con el corazón de Dios en este grupo, perfecto. ¿Por qué yo no? Alguien me preguntaba, ¿por qué no hables para participación pública en el grupo? No, es que no, a mí no me interesaba que se llene mi TikTok de millones y millones y millones. No, ese no es. Ancha es la puerta que lleva a la condenación y angosta es la que lleva a la salvación. Nada. Acá está predicándose en el Evangelio. El que quiera conectar su corazón con la verdad del Evangelio, que se conecte al grupo. Y si a alguno no le gusta, pues tiene la salida también, perfecto. Pero si alguno de ustedes tiene el deseo de seguir conociendo el corazón de Dios, me puede escribir por el Facebook me deja su mensaje y ahí nos comenzamos a conectar. Te invito a las reuniones presenciales, comenzamos a recibir la palabra a nivel presencial, ¿ok? Si es para preguntas, sirve muchísimo. Si es para discutir porque emocionalmente estás inestable, no va a haber participación de esa forma.
porque Cristo no son emociones, todo hombre es mentiroso, nuestras emociones y sentimientos son falsos, la realidad, la verdad es la palabra de Dios. Ahora, vamos a leerlo como dice en esta otra versión, a ver si no dice lo que leímos. Dice, puesto que Dios ya nos ha... miren lo interesante como dice la versión Dios habla hoy. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que la Biblia es tan clara. Mira, la Biblia dice que yo soy mentiroso. O sea, a mí no me creas nada. Cuando me veas, puedes decir, ese tipo es un mentiroso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, todo hombre es mentiroso, él es mentiroso. Y tú que dices que yo soy mentiroso, también debes decir, yo también soy mentirosa, yo también soy mentiroso. Por eso tú y yo, que somos mentirosos, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y dígame, chao mis pensamientos, chao mis emociones, chao mis ideas, chao mi experiencia. Solo lo que diga la Biblia, porque yo soy mentiroso. ¿Qué dice la Biblia? Puesto que Dios ya nos ha hecho justos, ya nos ha hecho limpios de pecado, nos ha hecho libres de culpa, nos ha perdonado, nos ha declarado inocentes, nos ha declarado rectos, puesto que ya Dios nos ha hecho justos, limpios de pecado y libres de culpa, gracias a la fe, no gracias a las obras. Gracias a la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios y la fe produce obras, pero es gracias a la fe, la consecuencia de la fe son las obras. Gracias a la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si tengo fe, tengo paz. Y si no tengo paz es porque no tengo fe. Si tengo condenación y culpa es porque todavía no creo en Dios, en el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo limpió tu pecado y tú con cargas y culpas. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Consumado es, hecho está. Y me dices, ¿tú qué dices que tienes pecado? ¿Que crees en Dios? Pues que Dios, puesto que Dios ya nos ha hecho libres de culpa, gracias a la fe, gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya estás reconciliada con Dios, ya estás reconciliado con Dios por Jesucristo, por tus obras. Por tus obras ni tú, ni yo, ni la Madre Teresa de Calcuta pueden ser justificados delante de Dios, porque Dios es muy puro y Dios es muy santo. Y la Biblia enseña claramente que nadie puede ser justificado delante de Dios por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, porque Dios nos puso los mandamientos para que nos demos cuenta que tenemos una enfermedad que es estar separados de Dios. Pero dice la palabra, ahora pues se ha manifestado la justicia de Dios, el perdón de pecados que Dios da, la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, Romanos 3. Justicia de Dios para todos los que creen en Él, el perdón de pecados para todos los que creen en Él, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, aleluya, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, aleluya. La redención y la salvación, la bendición, la conexión con Dios vienen por la sangre de Jesús. Solamente hay un camino al Padre y es Jesucristo. Tú no eres el camino al Padre, no te creas bueno. Pero Dios nos metió a Cristo y ahora cuando Dios nos ve a nosotros, cuando nos mira a nosotros, ve a Jesucristo. Sí, 1 Corintios 1:30 lo enseña. Mas por Dios tú estás en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios dice que tú estás en Cristo Jesús. Dios dice que tú no tienes pecado. No pelees más con la Biblia, no pelees con Dios. Fuera que te estuviera diciendo algo malo, te estoy dando buenas noticias. Tú y yo dignos de ser destruidos. Por Adán pecadores, pero al que nos amó y nos lavó de eso que hizo Adán, de nuestros pecados, y nos hizo para su servicio. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe. Tú no puedes acercarte a Dios por tus obras. No puedes acercarte a Dios por tus obras, porque no puede estar en alguien pecador, en alguien sucio. Por esa razón el que hizo, nos lavó y nos regaló a Jesucristo para que nos presentemos delante de Él por Jesucristo. Por eso la Biblia enseña, tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cristo nos justificó, presentémonos delante de Dios por la justicia de Dios. Y solo en Cristo hay complacencia por la justicia de Dios. En ese pacto que Dios hizo con Cristo, siempre estamos protegidos, siempre tendremos bendición y tenemos vida eterna. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe. Pero el que no cree, pues es imposible que te reciba esa bendición, obvio, y que agrade a Dios, para gozar de su favor. Y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. La situación difícil fortalece nuestro carácter. Y esta firmeza nos permite salir aprobados. Nos ponen en un lugar de fortaleza mental y de corazón. Y el salir aprobados nos llena de esperanza. Ahora hay esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque el que confía en Dios jamás será avergonzado. Porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado.
Dios ha llenado nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado, ya lo hablé. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. O sea, toda la Biblia habla de esto. O sea que como toda la Biblia habla de esto y cuando alguien me dice es que yo soy pecador porque todos los días peco, claro, todavía no ha leído la Biblia, tengo que compartirle. ¿Ok? Y cuando él recibe la noticia, uy, qué libertad, qué alegría. O sea, Cristo limpió mi pecado, sí. No es por obras porque yo no puedo, porque soy malo y de mí no sale un buen fruto, sí. Por eso Jesucristo me salvó, sí. Esa persona vive para el Evangelio. ¿Quién no vive para el Evangelio? Obviamente el que está desconectado del corazón de Dios, que se cree bueno y cree que Dios lo ve bueno y que cree, como dice Juan 2, 14, como dice Juan 2, 24 y 25. Jesús no se fía de nosotros porque Él nos conoce, pero alguien dice, Dios, te desilusioné, Dios, te decepcioné. ¿Qué te decepcioné? Tú no me has decepcionado de nada, si yo te conozco y sé que tú no puedes hacer nada. Pero son películas en la cabeza. ¿Por qué? Porque nos entrega una mente reprobada por no tener en cuenta la palabra. Nuestros pensamientos nos inundan de mentiras. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores, por toda la humanidad. Y no es fácil que alguien se deje de matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora después de que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, no, justo o pecador. ¿Eres justo o pecador? ¿Eres justo o pecador? Acá dice, y ahora después, versículo 9 del capítulo 5, y ahora después de que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo. O sea, Dios dice que tú eres justo mediante la muerte de Cristo y tú dices que soy pecador porque todos los días peco, o es que usted no peca. Uno de los dos miente y uno de los dos está separado del corazón de Dios. Pero el que dice, ahora después de que Dios nos ha hecho justos mediante la sangre de Cristo, ese es el hombre de fe. Y Dios en él se agrada porque está creyendo en la obra de su Hijo. Pero el que sigue, yo soy pecador porque todos los días peco, al orgulloso Dios mira de lejos, nada que ver con él. Juan 9:31, y Dios no oye a los pecadores. Dios no, creen que con humildad, Dios, yo soy pecador y me presento delante tuyo. ¿Qué? ¿Qué? Regresó, se propició a mi pecador y regresó a su casa justificado. Conoció que era pecador digno del infierno, se propició, pidió que Dios diera el sacrificio de propiciación, ese sacrificio de reconciliación, porque yo soy malo, no puedo. Y de esa forma, recibiendo el sacrificio de propiciación, el sacrificio de la sangre de ese cordero, él llegó a su casa justificado. Dice la historia de Lucas 18, del publicano y el pecador que fueron al templo a orar. O sea, del fariseo y el publicano que fueron al templo a orar. Entonces, ¿qué dice acá? Continuemos. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por nosotros, por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de una persona buena, ni siquiera, perdón, eso ya lo leímos. Vamos acá. Y ahora, el 9. Y ahora después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, lo repito, cuando éramos enemigos de Dios, Dios nos reconcilió con la muerte de su Hijo. Éramos enemigos y por amor para reconciliarnos y traernos a Él y darnos la salvación, porque Él sabe que separados de Él íbamos al infierno, que hizo, ofreció a su Hijo Jesucristo. Lo dice claramente. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón, ahora que somos uno con Él, seremos salvados por su vida. Ahora que ya estamos reconciliados con Él, ¿tú estás reconciliada con Él? ¿Tú estás reconciliado con Él? Si tú aceptas la sangre de Cristo como el método, el medio de santificación y justificación delante de Dios, cuando Dios te bebe a Jesucristo, o sea, estás reconciliado con Él. Pero si tú crees que es con tus conductas, pues debo decirte que la paga del pecado es muerte y que no puedes fallar en una. Entonces, si cumples todos los mandamientos, las 613 leyes, 613, 365 si haga, 200 y pico no haga, y en el interior están los 10 mandamientos, puedes ser justificado. Pero no puedes mentir una vez, no puedes juzgar una vez, no puedes murmurar una vez, no puedes codiciar una vez, sin decir matar, robar, adulterar, drogarte y etcétera, ¿no? Ahora, inclusive, la Biblia dice, si vas a vivir bajo la ley, te debo decir que si tú eres bogotano y eres de los que toman chocolate con pan, en determinadas épocas del año, si tú llegas a comer eso una sola vez, ya quedas condenado en el infierno. Inclusive,
si te rapas o si te afeitas. Ah, eso dice la ley, tú que cumples mandamientos. ¿Cuánta gente te ha dicho, cumpla mandamientos, cumpla mandamientos? Todo el que te predique que debes cumplir mandamientos, esa persona tiene que estar haciendo de ofrendas de corderos, de harina, de palomas. Allá en Jerusalén no sirve. Y orar con los brazos hacia Jerusalén no le sirve en Bogotá. Todo el que te dice a ti que debes cumplir los 10 mandamientos tiene que orar con los brazos hacia Jerusalén, tiene que hacer sacrificios en el templo allá, tiene que hacer ofrendas de harina, tiene que seguir viviendo bajo la ley en todos los aspectos. Ah, pero unos sí la ley y otros no. No, 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 no. O bajo la ley o no la ley. O bajo la ley o bajo Cristo. La ley nos lleva a Cristo. El fin de la ley es Cristo. O sea, cuando se acabó la ley comenzó Cristo. Cuando estamos a Cristo ya no la ley. ¿Quién dice eso? Hemos muerto a la ley. Romanos 7:4 y lo veremos por el cuerpo crucificado de Cristo. O sea, Cristo murió hace cuánto, 2000 y pico de años. Dios dice que desde ese día ya la medida no es la obra, ni el comportamiento, ni la ley. Tremendo. Mauricio no sabía eso. Por eso, sigue en el grupo, sigue en el grupo, sigue en el grupo. Para que sigamos leyendo. Estamos leyendo el libro de Romanos. Vamos en el Romanos 5. Perfecto, entonces dice, porque si Dios cuando todavía éramos sus enemigos nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvos por su vida. Ahora que ya estamos reconciliados con Él, ya estamos reconciliados con Él, Dios dice que tú y yo ya estamos reconciliados con Él. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. No, tú no puedes ser reconciliado por tus conductas. Por Cristo hemos recibido la reconciliación. Porque el cordero que servía de sacrificio, de propiciación, tenía que ser un cordero sin mancha. Quien solucione el pecado tiene que ser sin mancha. Y tú y yo, tú y yo, el corazón del hombre tiende el continuo mal. El hombre no puede solucionar su pecado. Pero Colosenses 1, versículo 21 y 22 que dice, nos reconcilió por medio de la sangre de su Hijo y nos hizo sin mancha. Por eso dejo los versículos, para que los anotes, los revises, a ver si no es cierto lo que leemos en este grupo. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, por Adán. Y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. O sea, la separación de Dios eterna porque por el pecado, ¿ok? Por estar desconectados del corazón de Dios. O sea, el corazón, el pecado, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Primera de Corintios 15, 56. El aguijón lo utilizan algunos insectos para adormecer a la víctima, poder huir como defensa o atacar para matar. El aguijón adormece, el aguijón de la muerte, el aguijón de la abeja duerme, el aguijón de la avispa duerme a la víctima, pero el aguijón de la muerte separa a la gente de Dios. Y el poder, la fuerza del pecado, la ley. La fuerza de ese aguijón que separa a la gente es la ley y los mandamientos. Por no leer Biblia, seguimos diciendo, es que de portarse bien, es que usted por qué falla, es que debe cumplir mandamientos, que hay lugares donde se dice que no se cumplan mandamientos. Es que tú queriendo cumplir mandamientos no puedes cumplir, entonces no pisotees de esa manera la sangre de Cristo. Esa es la razón, porque tú al querer cumplir mandamientos estás menospreciando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Crees que te puedes presentar delante de Dios por tus conductas, o sea, todavía te crees bueno cuando Dios dice que tú eres malo. Jesús dice, si vosotros siendo malos, si tú te crees bueno, ¿cómo? No, yo no digo que soy bueno. Ah, no, exigiendo que se digan por los mandamientos, por la obra, por la conducta, obviamente estás diciendo que la obra de Cristo no es real, que Dios dice mentira y que tú sabes más que Dios. Y al orgulloso Dios mira de lejos. Porque si Dios cuando todavía éramos sus enemigos nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvos por su vida. Ahora que ya estamos reconciliados con Él, con mayor razón seremos salvos por su vida. Tengo cantidad de videos en el Facebook, cantidad de videos en el TikTok. Entonces, si tú estás peleando con esto, te pido que revises todos y ya con las dudas vienes y preguntas. Y si tú estás con dudas, ahí están las dudas, pero puedes ingresar al grupo y las haces y las resolvemos también. Estoy repitiendo temas de hace mucho tiempo, porque siguen con las dudas. ¿Por qué? Por no escuchar los videos anteriores. Por eso no me voy a quedar a repetir las mismas preguntas porque están en los videos anteriores. Muy bien explicados, muy bien sustentados, con citas y versículos bíblicos para que ustedes vayan a sus Biblias y puedan revisar si sí o no. Porque así como algunos solo por ir a pelear así por sus pensamientos, no, porque así no vamos a perder tiempo. Yo no voy a perder tiempo así, o sea. Tengo muchas cosas para hacer para andar perdiendo tiempo así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos recibido la reconciliación, o sea, 100% Jesucristo, 0% del hombre, no 99% Jesucristo, 99% de Jesucristo y 1% del hombre. O tú te tomarías un vaso de agua pura con una gota de orina de tu enemigo o de un indigente. Ay, ¿por qué si entonces Dios se tiene que tomar
tu creencia o tu forma de ver las cosas. No, Dios no se la va a tomar. Dios es Dios y tú y yo somos polvo de la tierra. Repito el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Tú crees en Dios? Entonces tú puedes decir, yo estoy reconciliado con Dios por la sangre de Jesús. Y si tú me dices que crees en Dios y no estás reconciliado con Dios por la sangre de Jesús, entonces no crees en Dios. Así, y cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, dice la palabra. La casa, nuestra casa. O sea, yo me encontraré con toda mi familia en el cielo. Mi padre está en el cielo, familiares cercanos están en el cielo y nos veremos allá. Y nos veremos allá, ellos están mejores que nosotros. Pero nosotros tenemos una gran bendición. Estando acá, podemos predicar el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así pues, por medio de un solo hombre, entró el pecado en el mundo. Y por el pecado entró la muerte, por Adán. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Por Adán. Todos llegamos a ser pecadores. Antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Antes que hubiera ley, ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No me voy a adelantar todavía, pero bajar un poquito, voy a dejar saboreado un poquito el capítulo 7. Hemos muerto a la ley por el cuerpo crucificado de Cristo. Quiere decir que si no hay ley, el pecado tampoco se toma en cuenta. Si Dios cree en el sacrificio de Cristo, Él no toma en cuenta la ley. ¿O Dios miente? Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato, como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado. El delito de Adán no se puede comparar con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y la mayoría de gente se quedó en el delito de Adán y no se apropiaron de el amor de Dios y el don de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23, y no pasaron al 24. ¿Ok? Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado, pues por el delito de un solo hombre muchos murieron, pero el don que Dios nos ha dado gratis por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios, pues por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios a partir de muchos pecados. Una persona se condena por un solo pecado y es estar desconectado de Dios, y estar desconectado de Dios obviamente una vida desenfrenada. Pero por no saber, la gente cree que es por muchos pecados. Yo le pregunto a una persona, ¿usted tiene pecados? Costaladas. La paga del pecado es muerte y usted se va a ir así cuando muera al infierno. Creía que eso era humildad decir que costaladas, hasta que puedo entender, no, Él lavó mis pecados. Y al que cree, Dios lo lava, lo declara justo, santo y perfecto y tiene entrada al cielo. Porque es por fe, no por obras, porque por obras nadie puede ser justificado delante de Dios. Lo dice claramente la Biblia. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer una sola obra que a Dios le agrade. Y tus obras de justicia sí son trapos de inmundicia delante de Dios, lo dice Isaías 65. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos que creen en Dios en su gran bondad y gratis los hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. 18. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida. Romanos 5, 18, se lo regalo a todo el que esté acá. Pero si ya es mío, listo, entonces tómalo como tuyo porque quien nos lo regala es Dios. Así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, todos, la palabra todos implica tú y yo también, estamos bajo condenación, la condenación del infierno. Así tan por Adán, así también el acto justo de quién, de Jesucristo, o el acto justo tuyo, o el acto justo mío, como si pudiéramos hacer un acto justo. El acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida eterna, o sea, para salvación. Para ser salvos. Así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida eterna. ¿Eres justo o pecador? ¿Eres justo o pecadora? Después de leer este versículo, ¿más vas a decir que eres pecador o pecadora? No puedes decir que crees en Dios. Y no puedes decir que crees en la Biblia. Y no me puedes decir que eres cristiano. Serás otra cosa, pero no es eso, porque acá lo estoy leyendo claramente. Versículo 18, veámoslo acá como dice el 18, miren.
Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, todos somos justos por la sangre de Jesús. El que dice pecador es porque no está creyendo en la sangre de Jesús. Claro, más claro que el agua clara, más claro que el agua transparente. A ver qué dice en esta versión. Voy a verlo en esta versión. Pero si ustedes, perdón, estoy por acá en Gálatas, Romanos 5:8, 5:18. Dice así: sí, el pecado de Adán nos trajo castigo, pero el acto misericordioso de Cristo hace a los hombres rectos ante Dios, o justos ante Dios. Es muy claro. Así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, todo el mundo bajo Adán condenado, y la gente quiere seguir viviendo bajo Adán. Por eso soy pecador, porque todos los días peco, y luchando y con condenación, y luchando con su vida espiritual. La vida espiritual es difícil, obviamente, porque están en Adán. Así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida eterna. ¿Eres justo o pecador? Si eres pecador, no estás creyendo la Biblia. Si eres justo, has recibido el perdón de pecados, has recibido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, has recibido el amor de Dios. Así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, Adán, muchos fueron hechos pecadores, pero de la misma manera por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos constituidos justos. ¿Quiénes? Los que creen. Los demás son pecadores. Para ellos, o sea, Dios a todo el mundo ve justo. La misma persona se condena porque no cree en lo que Dios ya hizo. La ley se señala, Dios no condena a nadie, Jesucristo no vino a condenar al mundo a nadie, Él vino antes para que todo el mundo fuera salvo por Él. La ley se añadió para que aumentara el pecado. Tremendo. Pero cuando el pecado aumentó, Dios se mostró aún más bondadoso, aumentó la gracia. Así también como el pecado reinó, ¡ay, que entonces la gracia! Es que no fue por la gracia tuya, estamos en el infierno. Alguien me decía: Mauricio, pero ojo con lo que dice, porque la gente se puede desbocar en el pecado. O estás dando licencia para pecar. Yo le respondo: ¿no has leído la Biblia que tú desde que naciste estás desbocada en el pecado? Y que tú misma te autodiste licencia para pecar. Lo que pasa es que por no conocer el corazón de Dios te crees buena y bueno. Al contrario, agradece a Dios que tú ibas directo al infierno por perversa y por perverso, digno de ser destruido y digno de ser desechado, sin excusa, para que todo el mundo cierre su boca y quede condenado bajo el juicio de Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, humillado, arrastrado y pisoteado, para que todo aquel que en él crea y acepte ese sacrificio precioso, ese derramamiento de sangre, no se pierda, mereciéndolo, mas tenga vida eterna por la sangre de Jesús y en Cristo Jesús. Al contrario, debes estar agradecida de que ahora Cristo en ti puede poner en orden tu vida, puede cambiar tu vida. Primero, derribar ese orgullo tan tenaz de creer que si te esfuerzas puedes hacer el bien. Aún te crees buena, aún te crees bueno. Y ese sí es el gran engaño de Satanás. Porque como eres buena, no necesitas de Jesucristo. Cuando Dios te revela la verdad, separados de mí nada podéis hacer. Y dice: la ley se añadió para que aumentara el pecado, para que aumentara la separación de esa persona con Dios. Pero cuando ya estaba separado, o sea, sufriendo mucho, entonces Dios derrama su gracia y va y le predica el evangelio y va, usa a sus siervos o toma su palabra y va a presentarle a Jesucristo a esa persona. Y así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios, Cristo, reinó, la gracia de Dios, reinó haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Mañana continúo con el capítulo 6 de Romanos. Pero por ahora, ¿qué hemos leído? Cualquiera que a mí me venga a decir o se ponga bravo, venga a decir que hay que cumplir mandamientos, que hay que portarse bien, le tengo un versículo: quien quiera que seas tú, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, también incumples la ley. Y piensas esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Por esa razón, habiendo pasado ya el cuarto y quinto, que están potentes y apenas llevamos una revisión, entonces el 5 me gusta muchísimo. El pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte. Por eso todos llegamos a pecar. Pero de la misma manera hubo un primer Adán, hubo un segundo Adán, por el cual el don fue mayor que la transgresión. Jesucristo fue entregado a muerte por nuestras transgresiones. Resucitó para justificarnos. Apocalipsis 1:5 enseña: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Claro, por Adán llegamos a entrar al pecado, a la separación de Dios, y por el pecado a la muerte.
pero al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos dejó limpios o sucios. Justificado pues por la fe, ¿crees en Dios? Entonces eres justo. No crees en Dios, entonces eres pecador. ¿Crees en Dios justo? ¿No crees en Dios pecador? Ahora mi pregunta para ti, ¿eres justo o pecador? Me pregunté una vez, estaba compartiendo ante 150 muchachos y les pregunté, ¿quiénes creen en Dios? Y los 150, no, como, no 100, más o menos, me dijeron, amén, yo creo en Dios. Ah, no, todos me dijeron, amén, yo creo en Dios, todos. ¿Y quiénes tienen pecado? Como 100 me dijeron, como 100 se quedaron con los vasos abajo. ¿Por qué? Porque ellos creen en Dios, porque han escuchado la verdad de la Biblia. Entonces, pero otros levantaron la mano, sí, amén. ¿Sí? O sea, ustedes creen en Dios, pero no creen en Dios. O sea, ustedes son altos pero bajos, gordos pero flacos, negros pero blancos. No, una de las dos. No me diga, creen en Dios y no creen en Dios. O sea, si usted cree en Dios es justo y si no cree en Dios es pecador, punto. Si usted está en Cristo es justo, si usted no está en Cristo es pecador. Si usted está en Cristo es espiritual, si no está en Cristo ya es carnal. Si usted está en Cristo se va al infierno, si no está en Cristo, si usted está en Cristo se va al cielo, si no está en Cristo se va al infierno. Eso dice la Biblia. Voy a terminar con algo. Lo voy a leer en otra versión. Lo voy a leer en esta versión. Dios habla hoy. Colosenses 1. Con esto terminemos. Quiero que te vayas con esta. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, en Cristo, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Vete con esta. Colosenses 1. Colosenses 1, versículo 21 y 22. Uf. Si ya llegaste, léetelo en varias versiones. Tómalo para ti de parte de Dios. 1, 21 y 22 dice así. Ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones por las cosas malas que hacían. Pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena en la cruz. Y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. Dios te hizo santo, sin mancha y sin culpa por la sangre de Jesús. Dios dice que tú eres santo, sin mancha y sin culpa. Y tú sigues diciendo que eres pecador, pecadora. Santo sin mancha y sin culpa, dice, santo sin mancha y sin culpa, dice el verdadero. Dice el verdadero, te lo voy a leer en versión Valera, dice así, Reina Valera, la Biblia Scofield. Dice así, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios dice que tú estás reconciliado con Él, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarte santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios. O sea, es que si tú crees en Dios, crees que eres santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Si crees en Dios, crees que eres santa, sin mancha e irreprensible delante de Dios. Tú dices que crees en Dios y dices que eres pecadora. No pisotees la Biblia. ¿Estás pisoteando este versículo? Dios dice que eres santo, sin mancha. Dios dice que tú eres santo. Él dice que eres sin mancha. ¿Ok? Dice que tú eres santo y eres irreprensible delante de Dios. ¿Y tú qué dices de ti? ¿Tú qué estás diciendo de ti? ¿Te sigues mirando con tus ojos mentirosos? No, mírate con los ojos de Dios, que son unos ojos más afables, más favorables, aparte del corazón de Dios, y es la verdad. O sea, Dios dice que tú eres santo y sin mancha y tú crees que eres pecador. Yo sé quién dice la verdad y quién dice la mentira. ¿Ok? Ahora, y dice la Biblia, todo hombre es mentiroso. Entonces, yo ya sé quién dice la mentira. Pero acá en Colosenses, vamos a ver esta otra versión, como dice Colosenses, y con esto termino. Colosenses 1, versículo 21 y 22, dice así. Dice, está al alcance de ustedes que en otro tiempo estaban alejados de Dios, aunque eran sus enemigos y aunque entre ustedes y Él se interponía la barrera de sus malos pensamientos y acciones, Él los ha reconciliado por medio de la muerte que sufrió en su cuerpo humano. Ahora puede presentarlos santos, inmaculados y absolutamente irreprensibles ante la misma presencia de Dios. O sea, si tú estás en Cristo y has sido lavado por la sangre de Cristo, en esta versión dice que Dios te presenta delante de Él mismo por su sacrificio como santo, inmaculado y absolutamente irreprensible ante los ojos de Dios. Tremendo. O sea, Dios te ve así. Como dice esta versión, dice. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarte santo, sin mancha e irreprensible delante de Dios. O sea, Dios cuando te ve santa, sin mancha, irreprensible con sus ojos. Cuando Dios te ve santo, sin mancha, irreprensible. Entonces digo, Dios, ¿será que tú necesitas gafas? ¿Estás como ciego? Porque antenoche yo XYZ. O sea que lo que tú hiciste XYZ obvia la cruz del Calvario. O sea que lo que tú hiciste hace que la cruz del Calvario no sirva.
Te hizo santo sin mancha e irreprensible. Tú me dices que crees en Dios y me dices que eres pecador y Dios dice que tú eres santo sin mancha e irreprensible. No me digas que crees en Dios. Sin fe es imposible creer. Sin fe es imposible agradar a Dios y Dios dice que eres santo, sin mancha e irreprensible. Obviamente no por tus conductas, sino por la sangre de Jesús. Así que si tú no aceptas que eres santo sin mancha e irreprensible, estás pisoteando la sangre de Cristo y estás diciendo que la sangre de Jesús no sirvió de nada. Y si tú ves a otro hermano y no lo ves santo, perfecto y sin mancha, porque tú te crees mejor, porque no estás viendo la palabra, sino te estás viendo con tus propios ojos. Eres santa, consagrada a Dios, justa, limpia de pecado y sin mancha. Un traje sin mancha, no tiene mancha. Irreprensible, dice la Biblia. No, no hay por qué reprenderte porque estás en Cristo. Y cuando Dios ve a Cristo, ¿hay algo que reprender en Cristo? Ya no vives tú, más Cristo vive en ti. El resplandor de gloria del Dios viviente. El único grande y solo soberano Dios todopoderoso, el gran Jehová de los ejércitos, decidió vivir en ti. ¿En quién? En quien fue limpio de pecado. Porque un vino nuevo no se puede echar en un odre viejo. Tiene que ser un odre nuevo para el vino nuevo, porque si no el odre viejo se rompe. Cristo limpió tu pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Consumado es. Dios, ¿qué hizo? Ofreció el sacrificio de su Hijo para que quitara el pecado del mundo. Quitó el pecado del mundo. Consumado es, lo quitó. Alguien dice, no, todavía hay pecado. Ah, obvio, estás viendo con tus ojos, obviamente no con los ojos de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe sin obras es muerta. Por eso sigues una vida de sufrimiento. Es que la vida de creencia es difícil. Obvio que es difícil porque la estás haciendo tú. Pero si la hace Cristo y ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Es que no sabes que ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Se te olvidó que Cristo es el resplandor de gloria y tú ya estás crucificado en la cruz y quien vive es Cristo en ti. El Dios Todopoderoso, el gran Jehová de los ejércitos, hizo un pacto con Jesucristo. Y Dios nunca va a romper el pacto que hizo con Jesucristo. Dios prometió y juró bendecir a Jesucristo. Solo en Cristo hay complacencia. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y tú estás en Cristo, más por Dios. 1 Corintios 1:30. Más por Dios, tú estás en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios santificación. O sea, Cristo es mi santidad. Justificación, Cristo es mi justicia. Santificación, justificación, redención, Cristo es mi salvación. Y sabiduría, Cristo es mi sabiduría, la palabra de Dios. Acá está tu sabiduría, tu santificación, tu libertad de culpa, el perdón de pecados. Porque la gente sigue diciendo que es pecadora, porque están escuchando la voz de Satanás. No pueden estar escuchando la voz de Dios, porque la voz de Dios dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Ok? No pelees más con la Biblia. La Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Enseña claramente que hace 2000 y pico de años hubo derramamiento de sangre, hubo remisión de pecados. Pero te voy a soltar la última. La última. Porque entró otro en vivo de otro tema. ¿Ok? Y es la siguiente. El pueblo de Israel, cuando pecaba el pecador, tenía que llevar un cordero sin mancha. Rápidamente lo voy a explicar. Ponía las manos sobre la cabeza del cordero sin mancha y después tenía que degollar al cordero sin mancha. Al caer la sangre, el sacerdote con su dedo untaba la sangre en los 4 cuernos del altar donde estaban escritos los pecados, y al quedar cubiertos con la sangre, ahora quedaba coagulada. Cuando Dios veía, ya quedó justificado porque él veía la sangre. ¿Ok? Pero luego cuando se hacía, como todo el pueblo de Israel también pecaba y se hacía un gran sacrificio, que era un sacrificio anual, ¿sí? Cada año. Entonces cada año el pueblo venía con la carga de todas las fallas del año, porque ese día se iban a perdonar los pecados de todo el pueblo. El sacerdote entraba, hacía su sacrificio y todo, hacía lo mismo, pero ahora el sacerdote en representación de todo el pueblo. Porque si todas las personas pusieran la mano sobre el animalito sin mancha, lo matan, porque son 2 millones de personas. Entonces, ¿qué tenían que hacer? No, un representante de todo el pueblo ponía las manos en representación de todo el pueblo, pasaba el pecado al animalito, lo degollaban, la sangre le untaban en el cuerno, la misma historia, y hacían otro sacrificio para que el pueblo viera, porque todo esto era dentro del tabernáculo. Entonces el sacrificio se llamaba Azazel, y enviaban un cordero sin mancha, pero con una carretica donde llevaba el pecado. ¿Ok? Y todo el pueblo veía cómo se iba el pecado y se perdía, por ahí no volvía más, o sea, murió el pecado, y eso les daba mucha alegría. Ahora se tenían que hacerlo cada año. Pero Jesucristo hizo un sacrificio una vez y para siempre. ¿Qué hizo? Con Juan, el último sacerdote del Antiguo Testamento, ¿qué hizo? En representación tuya y mía, de todos tus familiares, de toda la raza humana,
puso las manos el día del bautismo sobre la cabeza de Jesús para traspasar nuestro pecado, el tuyo y el mío, a Jesucristo. Eso dice la Biblia. Para traspasar tu pecado y mi pecado a Jesucristo. Y Jesucristo cargando tu pecado en el mío en la cruz sin derramamiento de sangre. No se hace remisión de pecados. Hubo derramamiento de sangre, hubo remisión de pecados, que dice tu pecado y el mío, puesto en Jesucristo, la paga del pecado mío es muerte, fue solucionado. Isaías 55, 53, 5, 6. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su pecado, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Preguntas, observaciones, querer compartir con nosotros en el grupo de Facebook. Por acá no, grupo de Facebook, yo dejo los links en los videos, entras por allá, haces tu pregunta, haces tu observación y ahí ya comenzamos la interacción. Vuelvo y te lo repito, para pelear con emociones, con pensamientos, con gente iracunda, sin haber revisado todos los videos que yo tengo, que venga ya con los videos escuchados, bien. Si no, no tengo tiempo para pelear con emociones y con pensamientos satánicos queriendo desvirtuar la obra de Cristo. La salvación no se pierda, porque si dependiera de nosotros se perdería, pero como depende de Jesucristo. ¿Sabes? Hay una forma que se pierda la salvación y es descrucificar a Cristo. Y para que eso suceda, primero encuéntrame el cuerpo. Y ahí, si lo encuentras, desde ahí comencemos a recoger toda la sangre de todos los mártires y la comenzamos a meter en los cuerpos de cada uno. Y los decapitados los volvemos a pegar. Y hacemos todo hasta el día de Jesucristo. Así se puede quitar, así se puede perder la salvación. No depende de ti ni de mí. No depende de ti ni de mí. No es por obras para que nadie se gloríe. Por la sangre de Jesucristo. Nadie nunca podrá descrucificar a Cristo. Es limpio de pecado, eres justo, santo y perfecto. Si las coges sin fe es imposible agradar a Dios. Si las crees por la palabra de Dios, bien, recibes y honras el sacrificio de Cristo. Y si tú sigues con lo mismo, creyendo en Dios a tu manera, menospreciando el sacrificio, pues obviamente, y sin escuchar los videos, sin escuchar la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por favor, no pelees con Dios. Dios te ama. Deja el orgullo a un lado. Dios te ama. Dios dice que eres justo, santo y perfecto, y tú sigues diciendo eres pecador porque todos los días peco. ¿Es que usted no peca? No pisotees más la sangre de Cristo, no menosprecies más el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, te amó, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea, no ha creído que alguien le quitó el pecado. O sea, obviamente va a seguir viviendo con pecado, y la paga del pecado es muerte, separación eterna. ¿Recuerda? La muerte, el aguijón de la muerte, de la separación con Dios. El infierno es el pecado, y el poder, la fuerza del pecado, la ley, los mandamientos, el esfuerzo, el compromiso, la obra del hombre. Nuestras obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Como si tú pudieras portarte bien, como si tú pudieras cumplir un solo mandamiento. Deja el orgullo a un lado, solamente te puedes presentar delante de Dios por la sangre de Jesús. Yo solamente puedo. La Biblia enseña que yo soy mentiroso, digno de ser destruido, pero algo el precioso encontré acá. Pero Jesucristo fue entregado a muerte por mis transgresiones, pagó por mis pecados, resucitó para justificarme, y hoy justificado pues por esa obra preciosa, tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y Cristo en mí, mayores obras que las que yo hice haremos. O sea, que dice la conducta, y entonces usted sigue viviendo así desbocado y todo. Como no quieres escuchar, te voy a concluir algo más bien cortico, y es: Cristo en tu interior cambia tu vida, cambia tus conductas, pensamientos, y en el tiempo de Dios, porque Dios da crecimiento. Entonces no es ni siquiera que dependa de ti, porque tú ni puedes, tú solamente haces el mal. O sea, tú solamente haces el mal, deja que Cristo comience a trabajar en tu vida para que Él cambie tu vida. Poder puro, mañana nos vemos. Chao, 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 si no me quedo acá media hora más hablando. Chao.